Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 16, donde dice: Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Una segunda vez pregunta prácticamente lo mismo Jesús a Pedro. Nótese que tan solo disminuye un punto el compromiso que contenía, ya que en la primera le pregunta por un amor mayor que el de aquellos. Y ahora le pregunta si realmente le amaba. Y Pedro está realmente azorado internamente. Debía de estar preguntándose: ¿por qué el Señor repetía la pregunta? Y la respuesta es tan firme como la primera, ya que usa el adverbio que denota una afirmación absoluta. Es como si dijese: con toda seguridad, te amo, no lo dudes ni por un momento. Ya que él, Pedro, sabía que amaba al Señor, por tanto el Señor también lo sabía. Como en la anterior pregunta, Cristo respondió a la confesión de Pedro para decirle: pastorea mis ovejas. Tengas en cuenta que en algunos códices se lee aquí ovejas, en diminutivo, como si dijese ovejitas. Sin embargo, el texto es más fiable, tal como lo tenemos aquí. Y no cabe duda que el Señor ama a sus ovejas, por ellas dio su vida, para que estén en su rebaño y Él sea el único pastor. Estas ovejas, tengas en cuenta que no son de Pedro, son suyas, es decir, del Señor, como lo expresa el pronombre personal con el que terminan las palabras del Señor. Ya que el Señor está confiando en manos de Pedro un tesoro de la gracia para que Él las pastoree. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La razón para la tristeza de Pedro fue un cambio en el vocabulario del Señor, ya que a diferencia de las dos preguntas previas, es la tercera vez que Jesús usa la palabra de Pedro para amor. Estaba cuestionando incluso la devoción menor que Pedro afirmaba con seguridad. La implicación de que su vida no soportara ni siquiera ese nivel de amor desoló realmente a Pedro, ya que todo lo que podía hacer era apelar aún más fuertemente a la omnisciencia de Jesús y decirle: Señor, tú lo sabes todo, como también señala en Juan capítulo 2 y los versículos 24 al 25. En la tercera ocasión Jesús aceptó el reconocimiento en imperfecto y el fracaso en el apóstol, como así dice en Isaías capítulo 6, los versículos 1 al 8. Y con misericordia le encargó el cuidado de su rebaño, diciéndole: apacienta mis ovejas. Así estuvo completa la restauración de Pedro. Tal vez, al final Pedro aprendió
que no puede seguir a Jesús con sus propias fuerzas y se dio cuenta de la vacuidad de afirmar su propia lealtad, de forma tal que se apoyara más en su propio poder que en la que Jesús le daba. E igualmente, hoy día no se debe de confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias promesas de lealtad, pues traicionarán siempre nuestras propias confianzas. Pero, mas si la conciencia humilde de sus limitaciones personales cuando actúa con las mejores intenciones, como podemos observar, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 9, donde Pablo dice: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y Pedro permaneció obediente a la comisión del Señor por el resto de su vida, ya que desde aquel momento su ministerio requirió más que la proclamación del Evangelio, como se puede observar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 40. También requirió alimentar el rebaño que el Señor le había confiado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 42 dice: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Muchos años más tarde, cerca ya del final de su ministerio, Pedro escribió. En la primera carta de Pedro capítulo 5 y los versículos 1 al 3, donde dice: «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey». Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: «De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Nótese que Jesús restaura a Pedro, su ministerio apostólico, anunciando también lo que le va a ocurrir en el futuro. La fórmula que usa Jesús es típica del Evangelio para dar a algo que sigue una notoria solemnidad, a lo que debe prestársele de atención. La conversación sigue siendo personal con Pedro, aunque pudiera haber ocurrido en presencia de todos los que habían comido con Jesús. Y Cristo le habla de un tiempo pasado para Pedro, cuando era más joven. Esto no quiere decir que Pedro era ya viejo, puesto que la referencia a la edad se dice en futuro. Pero ya no era un joven, sino un hombre en plenitud de la vida. En ese tiempo Jesús le dice que él se vestía, es decir, se ceñirá como quería y se movía sin limitaciones. Pero vendría un tiempo cuando iba a envejecer, que extendería las manos y otros lo iban a vestir para llevarlo a un lugar donde él no quiere, humanamente hablando. Por tanto, el Señor está advirtiendo aquí a Pedro que la vida ministerial en el pastorado del rebaño no iba a ser fácil, que se encontraría con dificultades,
se iba a encontrar con persecuciones y finalmente daría su vida por el testimonio del Evangelio. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: Sígueme. Juan introduce aquí un paréntesis aclaratorio a las palabras de Jesús a Pedro. Pudiera ser que el lector no comprendiera el sentido de ellas, ya que realmente deben ser contextualizadas para una correcta comprensión. Jesús le dijo que llegaría un momento en que sería ceñido por otro y llevado a donde no quiera ir. Y Juan dice que se estaba refiriendo a la muerte, con que había de glorificar a Dios. Literalmente, ¿con qué clase de muerte? El Señor le está anunciando el martirio en que moriría. Y años después, cuando el apóstol Pedro escribe la segunda epístola, recuerda a los lectores que está próximo el tiempo en que debe partir como el Señor le había anunciado. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 14: Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y Juan dice que, con la muerte de Pedro, había de glorificar a Dios, como ocurre con la vida y con la muerte de quien vive para servirle. Filipenses, capítulo 1 y versículo 20 dice: Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, ante bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Las dos expresiones, extender las manos y ser ceñido o atado, corresponden idiomáticamente a la crucifixión. Por otro lado, la tradición de la Iglesia dice que Pedro acabó sus días en Roma y que murió martirizado bajo el mandato de Nerón, en el circo de la colina vaticana, y que está sepultado a poca distancia del lugar en que fue martirizado. Pero nótese también lo que dicen algunos escritores de épocas posteriores, ya que, al principio del siglo IV, el emperador Constantino el Grande mandó construir la basílica en honor del apóstol. Y Clemente Romano, en su carta a los Corintios, en el año 80 al 98 después de Cristo, se refiere aquí al martirio de Pedro y dice: Mas dejemos los ejemplos antiguos y vengamos a los luchadores, que han vivido más próximos a nosotros. Tomemos los nobles ejemplos de nuestra generación. Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la Iglesia y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos más trabajos. Y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de gloria que le era debido. Esto es lo que comenta hasta aquí Clemente Romano. Pero también el escritor Lactancia, en su obra sobre la muerte de los perseguidores, en el año 318 después de Cristo, escribe y dice: Y mientras Nerón reinaba, en el año 54 al 68, el apóstol Pedro vino a Roma y convirtió a muchos en la verdadera religión, construyendo un templo fiel y firme para el Señor. Pero cuando Nerón oyó hablar de esas cosas y observó que no solo en Roma sino en cualquier otro lugar, una gran multitud se rebelaban todos los días contra la adoración a los ídolos y condenando sus viejas costumbres se acercaban a la nueva religión,
Él, que era un despreciable y perverso tirano, se apuró para arrasar el templo celestial y destruir la verdadera fe. Él fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Él crucificó a Pedro y mató a Pablo. Hasta aquí el comentario de la estancia. Y también, por otro lado, Pedro de Alejandría, que él fue obispo de esa ciudad y falleció en torno al año 311, escribió una epístola con el nombre sobre la penitencia y dice: Pedro, el primero de los apóstoles, habiendo sido apresado a menudo y arrojado a la prisión y tratado con ignominia, fue finalmente crucificado en Roma. También Orígenes, en su comentario al libro de Génesis, citado por Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir, del mismo modo que Jesús. Y también lo mismo señala Jerónimo de Estridión en su obra de Viris. Y por su parte, Fabio Josefa dice que la práctica de crucificar criminales en distintas posiciones era muy común entre los soldados romanos. También Eusebio dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo, pidiendo él mismo el poder morir así. Así pues, volviendo al texto, terminando el tiempo del diálogo con Pedro, el Señor le dijo: sígueme. Parece que a la vista del contexto inmediato que el Señor llamó a Pedro para que le acompañara fue del círculo de los discípulos, como si tuviera algo personal que decirle a solas. Con todo, no se puede dejar de apreciar que el llamamiento de Jesús tiene un sentido vocacional. Y Pedro, el discípulo que había seguido al Señor durante 3 años, es llamado a continuar haciéndolo en lo sucesivo. Nótese que Pedro estaba totalmente ya restaurado ante los ojos de los discípulos, gozando sin límites de la comunión y compañía de Jesús. El Señor no excluye a nadie en su servicio por alguna caída que haya tenido en su vida. Y téngase en cuenta que no cabe duda que un grave pecado, en base al testimonio afectado, impedirá cierto tiempo del ministerio por el buen nombre del Evangelio, pero no hay pecado que no pueda ser restaurado, y una vez abierta la comunión con el Señor, tiene que ocurrir lo mismo con lo de la Iglesia. Finalmente, este sígueme es también una seria advertencia sobre lo que le esperaba en el tiempo del servicio y seguimiento al Señor, ya que Pedro tenía que estar dispuesto a recibir un trato semejante al que recibió Jesús, porque el discípulo no está por encima del Maestro. Mateo, capítulo 10 y versículo 24, así lo muestra cuando dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Jesús le está diciendo aquí a Pedro que si a él le habían perseguido, lo harían también con su discípulo, como señala Juan capítulo 15 y versículo 20. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así pues, los dos se pusieron a caminar, Jesús y Pedro. Es muy posible que, iniciando la marcha, todo el grupo de discípulos le siguiera detrás. Y también es posible que Juan se destacase un poco del conjunto y caminase entre Jesús, Pedro y los demás.
Pedro observa que eran seguidos por Juan. Pero por otro lado, los críticos liberales procuran que se considere este final como un apéndice escrito no por Juan, sino por algunos de sus discípulos, pero no aportan base segura para ello. No hay ninguna razón, ni textual, idiomática, ni histórica que permita entenderlo de esta manera, ya que se produce la identificación de Juan. Acaba de hacerse alusión al discípulo a quien amaba el Señor. Y ahora se dice que era aquel que en la mesa, refiriéndose a la última cena, se había sentado al lado de Jesús, expresándolo en la forma habitual de sobre el pecho, en que por proximidad se situaba en el reclinatorio para cenar. Así pues, la identificación con Juan es plena, como se ha notado en el estudio de esta parte del Evangelio. Sería, por otro lado, difícil que fuese otro, sobre todo por el silencio que guarda del nombre suyo en todo el Evangelio. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Nótese que Pedro vio a Juan, y volviéndose para hacerlo, pudiera sorprender la forma de actuar aquí de Pedro. Es como si el ir caminando con Jesús no le exigiera estar plenamente atento a él y dispuesto a oír lo que tuviera que decirle. Así pues, Pedro mira a otro lado. Nótese esto, y es que también hay creyentes que les cuesta, y pienso que a todos, mantener comunión con el Señor por largo rato, sin distraerse. Ya que inmediatamente Pedro, nótese aquí que hace una pregunta a Jesús cuando le dice: ¿este qué? Así pues, tenía curiosidad por saber lo que le esperaba a Juan. Es como si le dijese a Cristo: has hablado de mí y me has anunciado cómo voy a morir, pero ¿qué le reservas para Juan? ¿Solo yo seré llevado a donde no quiera? Sin embargo, pudiera ser otra la intención que Pedro tenía a preguntar aquí a Jesús sobre Juan, pero la respuesta que va a recibir de Cristo orienta el pensamiento en esta dirección. Nótese lo que el doctor Francisco Lacueva, siguiendo este mismo pensamiento, cuando escribe y dice: por pura curiosidad o por un deseo afanoso de conocer el porvenir que le esperaba a Juan, por la respuesta de Jesús se ve que este era el sentido de la pregunta de Pedro, y en ella veía al Señor un defecto bastante común, pues somos inclinados a preocuparnos de los demás, de su estado, de su condición, de sus negocios, etc., más muchas veces que de nosotros mismos. Con lo cual, mientras somos diligentes en investigar los defectos ajenos, dejamos también de descubrir los nuestros, ya que de vista penetrante hacia afuera y cegados hacia nuestra vista interior. Ya que parece que Pedro, más preocupado por la página de sucesos que por el código de deberes, en lugar de interesarse por los secretos designios de Dios acerca de Juan, debiera prestar mayor atención al cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. Las predicciones que hallamos en la palabra de Dios han de servirnos como norma de nuestra conciencia, no para satisfacer nuestras curiosidades. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, suele haber personas que se preocupan por los hogares de sus conocidos, más que por su propia familia. Se preocupan más por el bienestar ajeno que por el propio suyo.
Y quiero decirte algo, no es malo interesarse por los demás, siempre que sea por dos motivos. Uno, que sean esos motivos por hacerle bien a esa persona y que sean motivos sanos. Y el otro es que ya nosotros estemos en Cristo Jesús, quien es Él, el que se interesa verdaderamente por la salvación de nuestras almas. Así pues, amigo y amiga oyente, déjame hacerte una pregunta y es la siguiente. ¿Tienes tú ya tu vida en Cristo? ¿Es Él el único que realmente se interesa por el bienestar de tu vida? No solamente para unos días, una semana, un mes o un año, sino para toda la eternidad. Si tú ahora deseas rendir tu vida a Cristo y recibirle como el Salvador de tu vida, pues yo te invito a que tú puedas orar conmigo una oración de fe, esto sí, hazlo de corazón, es decir, hazlo de verdad. Para ello, ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que hasta ahora me he interesado por muchas personas y he tratado de hacerle el bien. Hasta incluso he llegado a pensar que esto me justifica delante de ti. Pero tu palabra muestra que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Por ello, yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.